La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí tenemos varios ministras para que recojan los datos que se están proponiendo. Tengo la voz mala, pero vamos a intentar hablar. Está nuestro compañero ecuatoriano, expresidente de la República, y su presencia me hace ver un poco las circunstancias que hoy atraviesa la región, más allá de Colombia, nuestras fronteras y nuestro mar Caribe. Hemos estado en todos estos días en Nueva York, en otros lugares, aquí mismo hoy, mirando uno de los grandes desastres humanitarios de la humanidad. Me dicen en Bogotá, ¿por qué pelean tanto por eso? Si eso no es Colombia, dicen. Incluso una de las manifestaciones de ayer de jóvenes fue golpeada por verdaderos piquetes fascistas. No los había visto tan de frente. Similares a los que aquí en Europa se configuraron por allá en los años 20 a 30, a 40, que fue el ascenso del fascismo. Después el fascismo se apropió de los ejércitos, no tuvo que hacer esos piquetes. Las policías le hicieron el favor. Pero en los años 20, 30, lo que usaban era civiles con cinturones, garrotes, cadenas, patadas, botas fuertes que pudieran golpear muy duro. Y generalmente se ponían de un solo color la camisa. La camisa fue negra en Italia, por eso Juanes ahí se equivocó un poquito, pero no conocía ese pedazo de la historia, no es culpa de él. La camisa era parda en Alemania, la camisa era azul en lo que hoy es España. Y así fueron diversos símbolos que mostraban lo que se llama los grupos de acción directa, o lo llamaron así. En Italia los fascio, de ahí salió el nombre. Io fascio es una cosa terrible porque es la conjugación del verbo haber, es decir, yo hago. En italiano prácticamente y automáticamente remite a ser a fascismo, lo cual pues es una de las grandes contradicciones del idioma que pueden llevar a mentalidades que interrumpen y dividen las sociedades mismas. Es cuando más ascendía el movimiento colectivo italiano, socialista, etcétera, siempre fueron mayoría allí hasta hace muy poco, más aparecían los grupos de acción directa, golpeando, torturando, después encarcelando, después con el poder del Estado destruyendo a partir del miedo y el terror las posibilidades de una sociedad democrática, donde cualquiera pudiera vivir independientemente de donde se pensaba. Eso hubo en Colombia. Solo que sin ser del Estado en un primer momento, armados con fusiles. Los fascios no pudieron armarse tan fácilmente porque no tenían dinero. Básicamente se iban monetizando con la ayuda de algunos empresarios, algunos grandes terratenientes, pero en Colombia ese dinero llegó a manos llenas del narcotráfico. Es decir, el fascismo en Colombia, porque hay que llamarlo así, a pesar que haya diferencias de espacio y etcétera, de la historia, el fascismo ha sido construido últimamente, desde por lo menos el año 70, 80, con el dinero de la cocaína. Cocaína que se vende en Estados Unidos fundamentalmente y está creciendo en Europa. Un mercado que al prohibirse construye unas mafias muy poderosas que hoy tienen al Caribe ante una agresión, porque es la excusa del señor Trump
de invadir el Caribe y quizás, lo dice hoy de frente, de invadir una nación caribeña que es la misma donde nació Bolívar. Es como decir la cuna de la libertad, de todo lo que fue la Gran Colombia y más allá. Entonces la presencia aquí de el expresidente Rafael Correa, en unas circunstancias del Ecuador que no soy yo para analizarlas, pero que indudablemente hacen saltar en estos días innumerables sectores sociales en una movilización que demuestran que aún un pacto social está por hacerse. De alguna manera lo que ocurre en el viejo territorio de la Gran Colombia es que no nos hemos hecho como nación. La nación, decía Hannah Arendt, es los campesinos, las campesinas con la bandera de la nación. Tener una bandera y alzarla, ustedes saben, es tenerla en el corazón. No se alza una bandera porque sí, artificialmente, da pereza. No alcanzan las fuerzas de los músculos para alzar algo que uno no quiere, ni colores que uno no quiere. Pero cuando se alza con fuerza la bandera de lo que uno considera su patria, pues es porque está en el corazón. Y la bandera de Ecuador, de Venezuela y nuestra es la misma. Contado un poco por los que dirigen hoy Haití, la isla de Haití en el Caribe también golpeada por completo por la violencia. Me decían que esa bandera había sido hecha físicamente por primera vez en Haití. Que la bandera solo había agregado el amarillo como una significación del sol. Y que el azul y el rojo, que en todas las banderas está, era la bandera de Haití. El gran acuerdo del general Petión y de los revolucionarios haitianos, de los cuales casi nadie se acuerda hoy, era la libertad de los esclavos en toda América, punto. Y Bolívar y Miranda aceptaron. Y los barcos que habían allí se llenaron de hombres negros y armados, que fueron liberados ellos mismos como esclavos, que fueron a cruzar esas pequeños kilómetros que nos separan entre La Guajira y Haití, entre Coro y Haití, del otro lado venezolano, y obviamente la libertad no llegaba muy rápido de Haití. La ligazón entre Haití, el pueblo que llevaron allí para esclavizar, su liberación, que es una de las grandes revoluciones del mundo, el hecho de que ellos derrotaron el ejército de Napoleón, que decía igualdad, fraternidad, libertad, etcétera, y que nos hubieran ayudado a nosotros. Nuestro origen es Haití. Olvidado en la historia y ahora empobrecido por una razón. Fueron los franceses los que exigieron, tiempos después, en el siglo XIX, que tenían que pagar la indemnización de los esclavos. Y los dineros de los ex-esclavos de Haití hicieron la Tour Eiffel. Mire esas paradojas. Es decir, que el símbolo hoy de París está trabajado y fue cierto, fue construido a partir de una indemnización, porque los franceses consideraron que sus esclavos eran propiedad privada. Esa es nuestra historia original. Por eso no había frontera entre Colombia y Venezuela, ni entre Colombia y el Ecuador, ni Panamá, que no tenía ese nombre como república. E incluso una vez iniciada la República Dominicana, se puso la bandera nuestra. Y yo diré que Haití estaba en ese momento en el corazón mismo de esa bandera, estaba en la bandera. Es decir, que si ustedes miraran un mapa de la época, el Caribe era gran colombiano. La costa mosquitia, parte de Costa Rica, Panamá, toda la costa colombiana actual, toda la costa venezolana, hasta el Esequibo incluido, la República Dominicana, la misma Haití,
se iban forjando como una sola nación, unida en la libertad, en la ayuda mutua, en la esperanza de ser libres. Eso es lo que está siendo atacado hoy mismo, con misiles. Y entonces comparar esa situación del Caribe, donde están muriendo caribeños jóvenes, pobres. Me exigieron que dijera los nombres de los colombianos muertos ahí. Es fácil saber si hay colombianos muertos ahí, porque no es sino recoger los capturados en lancha, pensando que no son migrantes, y sacar las nacionalidades como un porcentaje, y ver cuál es la del mayor porcentaje, y sabríamos quiénes probablemente han muerto en esas lanchas. Claro, pero son ellos los que han asesinado, los que tienen que presentar los nombres. Le hice la pregunta, usted puede darme, no sé, un señor allá, gringo, los nombres de a quienes han asesinado en las lanchas que cruzan el Caribe. No somos nosotros, son ellos. Y si ellos no pueden, simplemente es porque nunca supieron qué llevaban las lanchas y a quiénes. A quiénes yo diría siempre pobres. Los narcotraficantes no van ahí. Luego, ellos no pueden hablar porque lo que sería es una confesión por asesinato. Y ante esas circunstancias estamos y creciendo. Porque ya la excusa del narcotráfico no lo es. Prácticamente nosotros acabamos de coger 3.5 toneladas de cocaína en España. Hemos más o menos en el lapso de un mes y medio, con ayuda de países, capturado, incautado 35 toneladas. Como 15 veces más que lo que ha hecho el crucero norteamericano sin matar a nadie. ¿Y eso qué significa? Que están ahí para otra cosa, para una invasión. Y que lo que ya toca, no sabemos si el acuerdo de Gaza, que yo he tratado de instigar, porque hemos visto 70.000 muertos, quizás muchos más, empieza a ser seguido, si termina, si no es concomitante con algo similar en el Caribe colombiano, en el Caribe latinoamericano. Y esto lo cuento en esta reunión porque esas realidades se hacen con grupos que yo llamo de acción directa. Ayer, por ejemplo, cuando salió Colombia a protestar en su juventud contra el desastre palestino, el desastre sobre los palestinos, en Medellín, grupos de acción directa, pagos con dinero público desde la alcaldía, por simplemente demostrar que son capaces de ejercer violencia, cogieron a patada a los jóvenes, a rejo, golpearon mujeres. Aún estoy investigando la conducta de la policía allí, porque la orden que yo di fue defender los derechos de la ciudadanía y de las gentes. Ya veremos el resultado final de esa investigación, si se pusieron al lado de los grupos de acción directa o si se interpusieron, como lo ordenó el presidente, para defender los derechos y las libertades de la ciudadanía. Si no, pues habrá un problema, porque el programa de respeto de derechos humanos que he entregado a la Policía Nacional como su eje, pues no fue cumplido. Y el presidente habrá sido desobedecido. No solo el alcalde desobedeció la Constitución, sino que desobedecieron al presidente de la República por una sola razón: defender un genocidio. Porque eso fue. Las banderas que levantaban los jóvenes eran las de Palestina. Y quienes atacaron creen
que el pueblo palestino también debe ser masacrado como un genocidio y que eso no importa. Entonces, cuando uno mira los números, 70.000 muertos en Gaza, y mira los de Colombia, la Comisión de la Verdad, encuentra desde que el 9 de abril del 48 en Colombia han muerto, asesinados 700.000 colombianos. Es decir, que la historia de Gaza, medido en Gazas, una nueva medida de los genocidios. Entonces tenemos 10 Gazas en Colombia en la historia. ¿Y qué poder detrás puede provocar 10 genocidios como Gaza? Si vamos a Europa la cosa se pone peor. Porque entonces en Europa hubo como 20 Colombias desde 1945. Solo que los europeos desde 1930, por poner una fecha, solo que Europa cortó a través de una guerra y a través de la voluntad humana unificada y armada, armada en millones de seres humanos, cortó ese genocidio inmenso. Quizás en la historia no se recuerde otro, quizás el genocidio sobre América, y las cuentas en números de genocidios pues nos llevan a que Colombia es uno de los países con uno de los mayores genocidios. No es matemática, es cuánto sufrimiento ha habido ahí y para qué. Porque si en Europa podría haber respuestas del para qué, si en Gaza hay respuesta de por qué lo hacen, para quedarse con la tierra de los palestinos. Eso es todo. En Colombia es para quedarse con la tierra de los campesinos. Porque tenemos mucha más tierra que Gaza, obviamente, y fértil ni se diga. Y sobre esa tierra fértil, que comparado con Estados Unidos tampoco es mucho, es que ha girado el conflicto armado en Colombia. Armado en un principio, desarmado después, pero siempre el conflicto. En el gobierno que yo vivo sigue el conflicto por la tierra. Y en la Hacienda Bellacruz se demuestra. Y antes de entrar a hablar de la Hacienda Bellacruz, que quiero un mapa porque me han venido engañando, porque es así, la verdad en Colombia se oscurece de tal manera que uno ya no encuentra la hacienda. No existió, dicen. No existió, así es como se ha trabajado la historia en Colombia. Eso no existió. El único general indígena, último general del Ejército Libertador, que le decían general supremo en Bogotá, era un indígena. Fue teniente allá en la batalla de Pichincha, etcétera. En las batallas grandes del Ejército Libertador. Fue teniente y estuvo en todas. Y cuando murió Bolívar, que entre otras he descubierto Rafael, me lo dijeron el médico que cuida la casa, uno de los que cuidan la casa donde murió, en Santa Marta, donde lo invito si puede ir, porque vamos a hacer la reunión CELAC Europa. Y me gustaría que ustedes estuvieran ahí en una delegación, ya veríamos cómo ahora. Ahí en la casa donde murió Bolívar, el señor que la cuida me dijo, porque pregunté, ¿de qué murió Bolívar? Y entonces él me dijo de una crisis electrolítica. Yo quedé así, ¿qué diablos es que es una crisis? Que lo electrocutaron a uno, ¿qué pasó? Crisis electrolítica. Y entonces pregunté, pues, ¿qué es eso? Y me dijeron, no, eso ocurre por deshidratación profunda. Y me dijo el médico ahí cuando me vio como la mirada haciendo mis cálculos, me dijo, no, es que eso le pasa a los tuberculosos. Pero una deshidratación, aunque no se cure definitivamente, porque quizás haya una enfermedad detrás, que es la responsable de la deshidratación,
se trata con agua y sal. ¿O no, médico Bermúdez? Aquí le presento a Mauricio, que es nuestro representante en la OMC, en el terreno de la salud. También tenemos un grave problema en Colombia con el tema actualmente. Y si era agua con sal, Santa Marta no queda junto al mar. El problema de conseguir agua y sal no era problema en Santa Marta. Se podía sacar la sal si es que no había sal, y el agua relativamente limpia también. Y a mí me quedó la impresión de Cabo Bolívar, porque pregunté, bueno, ¿y quién era el dueño de la casa? Él venía aquí, no, él no iba ahí, lo recogían para llevarlo a un palenque de negros. Y entonces, ¿quién era el señor de la casa? Un señor Miers, todavía con raíces en Francia. En Francia no, era en España, pero el apellido era Miers, que era esclavista. Él murió en una hacienda esclavista. Ese fue el conflicto tuvo muchos conflictos, pero uno de sus conflictos era que en cierta forma seguía con la esclavitud, y la esclavitud de esa hacienda lo mató. Otro era que no se enamoraba bien de las mujeres, y él se salvó por una mujer, pero en este viaje iba solo. Le faltó la mujer para salvarlo. Y ya sabemos quién podía ser, pero bueno, ya no me meto en eso. Aquí, la Gran Colombia hay que volverla a trazar, Rafael. No sé cómo, yo he pedido una confederación. Siempre nos dividen. Entonces ya Venezuela no podemos hablar con ellos porque nos llevan a la cárcel. ¿Cómo así? Porque si se hablan los dos ejércitos, entonces dicen que están hablando con una banda. No es posible que salga tanta cocaína por Venezuela, porque la mayor parte de la cocaína sale por Colombia, por Ecuador, más que por Colombia, Rafael. Nuevas realidades. Entonces, la mitad de la cocaína que se puede producir, por eso me desertificaron, porque querían ocultar estas cifras. Obviamente, se produce en Colombia todavía, la mayoría, no la totalidad, y la mayor parte de esa cocaína se exporta por los puertos ecuatorianos, donde la violencia ha crecido como el doble de Colombia hoy. Y parte por Colombia, por el Pacífico colombiano, y entonces, ¿qué sale por el Caribe? La menor cantidad. Y la menor cantidad, la mayor, sale por Caribe colombiano, dos grupos, Cartel del Golfo, Conquistadores de la Sierra. Hay contactos que empiezan a decir la población que existe entre estos carteles y ciertos agentes secretos. Porque se trata de que ya no se acuse a estos grupos, sino a un supuesto cartel de los soles que en realidad no existe. Es decir, toda una tramoya para tener unos barcos, misiles, aviones, para ir por el petróleo. Entonces, diversos números de genocidios siguen ocurriendo. Ya va y viene el del Caribe, y espero que lo podamos detener. Si no, será quizás como el colombiano. Y aquí, ante el genocidio, entonces, ¿cómo lo detenemos? En Colombia. Hemos logrado reducir la tasa de homicidios, sí. Pero la codicia en Colombia sigue siendo la bandera de quienes hicieron el genocidio. Y lo quieren seguir haciendo, como ayer demostraron. No tenían las armas, pero las patadas en la cara de la gente que iba en la manifestación demuestra sus ganas de matar. Es la misma ciudad de La Escombrera, ahí sí mataron. En La Escombrera ya van 7 cuerpos rescatados de jovencitos de los barrios populares de la Comuna 13 de Medellín. Y los tenían escondidos hasta que por fin un magistrado violento decidió que tenían que desenterrar metros cuadrados
de la escombrera y empezaron a aparecer los cadáveres. Esos mismos que propiciaron la escombrera y mataron la juventud en Medellín son los que ayer querían destrozar las caras y los cráneos de los jóvenes de Medellín, porque hoy se sienten más libres, porque esperanzados creen, y ojalá sea cierto y depende de nosotros, que Colombia realmente profundiza su democracia y no se va a devolver atrás. Si se devuelve atrás, volverán a hacer lo de ayer, pero con armas. Y eso será la expansión del nuevo genocidio. El genocidio en Colombia ha sido por la tierra. Yo fui de aquí, porque él fue embajador ante la Unión Europea, el señor Carlos Arturo Marulanda. Yo llegué medio exiliado porque decían que me iban a matar. En la lista yo era el tercero y murió Manuel Cepeda. Cepeda Vargas, senador de la República, sin un arma en su bolsillo, asesinado. El proceso dice que por el Estado. Ese Carlos Arturo Marulanda que yo encontré aquí en un invierno en que llegué, poco pues como llegamos todos, descuadernado. Yo tenía más ventajas, podía estudiar más fácilmente. El señor de una vez me castigó, me mandó a un sótano por allá que no tenía calefacción, y no tener calefacción en estas tierras en invierno, pues es un castigo casi que mortal. Y así lo conocí hasta que aprendí. Paul Emilio era el único que me socorría por ahí, ellos eran más radicales, yo no tanto. Pues no nos entendíamos mucho, pero sí vi el trabajo que tenían alrededor, pues de las gentes colombianas que cada vez más llegaban exiliadas, escapando, y entre los que escapaban, pues amigos y amigas, etcétera. Y entonces decidí aprender cómo se manejaban los computadores. Esto no lo ha contado mucho y me pueden fregar por contarlo, porque estaban unos aparaticos ahí por todavía en blanco y negro, de esos viejos, los primeros, y yo empecé a cacharrear, y el embajador Carlos Arturo Marulanda, muy elegante, él siempre fue elegante, decidió juntar con cables todos los computadores, pero no se dio cuenta de lo que estaba metiendo en el computador, que era ni más ni menos el internet. Y entonces solo llegaba a la prensa del Tiempo para saber qué pasaba en Colombia, retardada una semana. Y yo empecé a llevarlos, la prensa, en fotocopias, los hechos, siempre veía, era los pues, de derechos humanos, porque estaban en plena matazón en Colombia, década de los 90. Fue lo peor del proceso de genocidio contemporáneo. El gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe. Y yo le repartía eso y después empecé a repartirla a los congresistas, de los parlamentarios del Parlamento Europeo. Ahora hablan mal de mí, no se acuerdan, porque son otros. Y es otra Europa también. Y también tenemos que darnos cuenta de qué pasó. Pero yo todo el listado lo había sacado porque logré pegarme del computador de la secretaria y del mismo Carlos Arturo Marulanda. Y hice mi primer trabajo de hacker, sin conocer mucho. Y después entregué todo eso que había encontrado aquí en los comités de derechos humanos, porque me fui, porque quería seguir en Colombia. Pero lo que vi ahí fue el robo de un tapete de hilo de seda, que yo le había pedido a ese embajador que entregara una plata para con ONGs especializadas mirar el tema de trata de colombianas que pasando por Bélgica llegaban a Holanda sobre todo, y que podíamos aquí mismo hacerlo. Él dijo no le importó. Todos sabemos lo que pasa hoy con la trata. No le importó y lo que quería era comprarse un tapete de hilo de seda. Muy bonito, pero no lo puso en la embajada. Lo puso en su residencia, que ahora voy porque me da gusto de entrar ahí y pisar así bien fuerte.
de dormirme y de poner los embajadores. Pero el tapete no está. Se lo robó y es por eso, y por otras cosas, pero es por eso por lo cual lo juzgaron. No por ser un señor de la guerra y sus hermanos haber ordenado la matanza. No por él ser copropietario de la Hacienda La Belleza, no por que se puso al servicio no de Colombia, sino de los intereses bananeros. Y como eran más fuertes los intereses bananeros en Europa, de Ecuador, entonces se puso al servicio de los empresarios ecuatorianos, que eran capitalísticamente los competidores de los empresarios colombianos. Se puso al servicio, siendo embajador de Colombia, de la codicia. Y codicia lo puedo repetir una y otra vez. Me fui de ahí, no, bueno, nunca más lo volví a ver. Sé que lo cogieron preso y sé que no está preso. Me acuerdo de la esposa, una canadiense. No está preso. ¿Por qué no está preso si lo que cometieron es un delito de lesa humanidad? ¿Por qué la justicia de Colombia, ya no me acuerdo cuántas décadas de entonces hacia acá, no ha hecho justicia? ¿Por qué el abogado del señor es el mismo abogado de Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué es un mismo círculo? ¿Por qué ayer muy jocosa, hoy la prensa sale más que el presidente haciendo esta actividad? La senadora Cabal. La senadora Cabal, que se puso una camisa negra, junto a los dos dirigentes de las camisas negras, los mismos que dirigieron los grupos que golpearon a los jóvenes en Medellín, siendo senador de la República. Es porque estamos hablando de un grupo de, y lo voy a decir así, desalojadores de tierra. La senadora, que fue mi compañera en el Congreso, siempre arguyó un tema jurídico que es todo este tema de la recuperación de las tierras no puede ser contra terceros de buena fe. ¡Pum! Yo he visto terceros de buena fe pobres, porque van y compran un pedazo de finca que había sido antes trasladado a otras manos porque mataron a la familia propietaria, incluidos sus hijos muchas veces, o están por allá en algún barrio de Medellín, etcétera. Lo he visto. Y lo que he encontrado es que son un cartel del desalojo de tierras, básicamente. Y después del desalojo del erario público. Igual que ven la tierra y no piensan que es para producir, que podemos volvernos ricos como nación, que el campesinado puede progresar, que pasar la industrialización, que pavimentar un pedazo de calle, etcétera, puede ayudar. Pues no ayudó aquí a los bananeros, ayudó fue a otros bananeros que le pagaban más dinero. Igual que uno ve esa actividad asesina que desplazó 6 millones de campesinos de sus tierras y que ha asesinado centenares de miles, muchos en fosas comunes que aún no se encuentran, y llegó a ser tal la barbarie que en frontera con Venezuela, cerca de Cúcuta, con hornos crematorios. Y entonces yo les digo nazis y se ponen bravos, pero es lo que hicieron los nazis. Hornos crematorios, fosa común, masacres bárbaras descuartizando cuerpos, fue lo que hubo en Colombia y aún quisieran hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren más tierra. Este gobierno ha podido devolver algo. Bueno, ahí están los números. No, ni siquiera lo que pidió el acuerdo de paz, que son 3 millones de hectáreas. Yo voy acercándome a 1 millón y ya se me acaba el gobierno. Y bueno, ya veremos si el pueblo vota para atrás o para adelante. Pero el desalojo de tierras es un móvil que golpeó a ustedes allá en un sitio que yo caminé en tiempos más jóvenes.
Estuve al norte de Pelaya, al sur de Pelaya, en San Alberto estuve mucho. Pero ya veía ahí en San Alberto unos señores de a caballo con revólver al cinto y los obreros asustados en las aceras en un barrio que se llama el barrio 1 de Mayo de San Alberto. Los trabajadores eran de Indupalma y eran muy amigos de nosotros, por muchas razones de la historia. Allá mataron 200 trabajadores de La Palma, todos sindicalistas, sur del Cesar. Y arriba hicieron un desalojo de los campos y hoy son grandes haciendas ganaderas o de palma. Pero, ¿qué hacer entonces ahora? Porque estoy alargándome mucho, como siempre. ¿Qué hacer? Porque la misma senadora Cabal entonces está muy interesada en que jamás se entregue la hacienda Bellacruz. Y yo caí un poquito en la trampa y menos mal ella me lo hizo ver, porque cuando fuimos a entregar las tierras en un acto allá, ¿cierto? Vecina, la tierra vecina, a campesinos también, que también se lo merecen y también hay, tienen. Entonces yo dije, pues estoy en Bellacruz. Yo pensé que estaba en Bellacruz y era al ladito. Y entonces los funcionarios no hicieron la corrección. Son otras haciendas repartidas que sí se pudo, ya han venido a amenazar. Ya le dije a la policía que tenía que respaldar a los campesinos, pero la hacienda Bellacruz no ha sido devuelta porque la justicia no ha condenado. Porque el señor Marulanda Vélez fue condenado, quizás, no estoy muy seguro, es por robarse un tapete en la embajada de aquí. Encuéntrelo, embajador, a ver si. Por robarse un tapete, no por lo que sucedió allá. Dicen que no mataron campesinos, dicen que no existió la masacre, dicen que fueron unos golpes, dicen que, etcétera, 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 no hubo el crimen y que la tierra no era del campesinado y no era baldía. Y dicen que es de terceros de buena fe, es decir, el argumento de la senadora famosa es el que ha prevalecido en la justicia. Yo ya no me preocupo porque ya he visto cómo los senadores de extrema derecha dicen algo, la prensa inmediatamente se lo reproduce y un magistrado o dos que hay por ahí firman el fallo. Y entonces son los de la verdad en Colombia. Y todos los años de desalojo, los 6 millones, el Tribunal de Paz, la JEP no le dejan ir los terceros, que son los que financiaron el narco. Son los del narco que financiaron los paracos y no los dejan ir a la JEP para que no se junte la verdad. Otra vez lo mismo. Yo tengo ahí y reviví y no les gusta el proceso de paz con el paramilitarismo, que son los que estaban ahí. Juancho Prada, algunos de ellos. Y yo estoy ahí con las ganas de decir, porque estuvieron presos en Estados Unidos por narcos, porque Uribe los traicionó. Iban a hablar, Uribe se asustó, estos no hablan, llamó no sé a quién en la embajada de los Estados Unidos, en el gobierno, y rapidito el otro día se los llevaron en avión. Y hasta ahora volvieron como otros narcos que nos están haciendo daño. Y entonces nunca fueron juzgados por los crímenes en Colombia. Y ahora habiendo ya pasado ellos por la cárcel, si no nos importa más es la verdad. Si es que la verdad, independientemente de estos sujetos, no es lo que nos permitiría dónde está la tierra, con exactitud, dicha judicialmente, y dónde o cuándo fueron y con quién los hechos, y quién fueron los grandes instigadores del paramilitarismo en Colombia. Yo lo he dicho en el Congreso, pero no en la justicia, que lo tienen que decir quienes actuaron allí. Bueno, yo sí quisiera que esos señores del paramilitarismo, en medio del proceso de paz, dijeran toda la verdad y se pudiera devolver las tierras. Que nos dijeron
que nos dijeran, incluso ya, qué pasó con la hacienda Bellacruz, por qué actuaron allí, por qué mataron decenas de campesinos en toda la región, quién fue el señor que instigó la masacre. Y creo que avanzaríamos, porque indudablemente lo que necesitamos hoy por hoy, y ustedes, es tener la tierra, no otra tierra, porque otra tierra la puedo conseguir yo. Tema para pensar, porque ya ustedes tienen más hijos, crece, y hay hijos que no volverán, porque ya es otra cultura, bueno, lo que le pasa a todo exiliado, muchos no vuelven, pero aquellos que quieran volver es esa tierra, y esa tierra no se ha entregado y hay que demostrar que es un baldío, eso es lo primero. Si se demuestra que es un baldío, es obtenible por el gobierno. Y en esa medida podríamos cumplir, porque si nos esperamos a los magistrados solo mostrando los hechos fehacientes, porque los magistrados de ese tema no quisieron investigar. No quisieron investigar, la justicia no pudo, señores y señoras, en nuestra actual norma del Estatuto de Roma, Ley de la República, significa que ustedes pueden acusar ya no en la JEP, sino en la Corte Penal Internacional a los autores, incluido la justicia que no quiso investigar, incluido el jefe del Estado o los jefes que no quisieron que la verdad se supiera, incluido todo el mecanismo que permitió que fueran violadas las mujeres, muertas las personas. Es un instrumento jurídico, pero lo dejo como un consejo, mientras nosotros vemos el camino más expedito para que la tierra llegue de nuevo a manos del campesino. Los espero allá, gracias, muy amables, bajo la bandera de Colombia, que es la bandera campesina, que es la bandera de la nación. Gracias, muy amables. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad, lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.